buenos días a todos. Continuando con nuestra programación en esta serie de conferencias que contribuyen al desarrollo de nuestros estudiantes con el apoyo del Departamento de Innovación de Adelphi University y la especialidad de Spanish Across Culture Concept. El día de hoy tenemos invitados especiales, personalidades que nos acompañan para contribuir en el desarrollo de Iberoamérica. Esta mesa estará dirigida por José Ramón Calvo. Él es médico y presidente de Relaciones Internacionales de la Real Academia Europea de Doctores. Él también es un doctor en medicina, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad de Las Palmas, presidente del Instituto de Investigación Interdisciplinar de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona, institución que se creó en 1914. Él es un gran reconocido divulgador de todo lo que es el desarrollo en la comunidad europea en cuanto a la educación y aspectos académicos. Nuestra segunda invitada es Katy Casar. Katy Casar fue nombrada directora de la Fundación Municipal de Cuenca como la nueva directora de la Bienal de Cuenca en su 12ª edición. Katy Casar es artista, tiene un estudio de curaduría de arte contemporánea, es licenciada en artes visuales y tiene una maestría en estudios de la cultura. Nuestro tercer invitado es el doctor Juan José Sánchez Balaguer. Es codirector de la Cátedra Iberoamericana Alejandro Rollins, que tiene asociado en la Universidad Miguel Hernández. El señor Sánchez Balaguer es licenciado en Periodismo, Ciencias del Trabajo y Ciencias Políticas y de la Administración. Tiene un posgrado en Relaciones Internacionales. Ha trabajado para la radio y televisión y relaciones públicas. Ha sido secretario y es secretario académico de la Cátedra Institucional Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández. Actualmente es el director, miembro del patronato de la Fundación Cultural Miguel Hernández y miembro de su patronato del Centro Histórico Artístico de la Fundación de la Ciudad de Orihuela. Queremos dejarlo con el doctor José Ramón Calvo, quien dirigirá esta mesa. Bienvenidos a todos nuestros grandes invitados. Nuevamente, estrechamos nuestro agradecimiento al Departamento de Innovación de Adelphi University por la oportunidad de estas presentaciones. Bienvenidos. Muy bien, pues Mónica, muchísimas gracias por la gentileza de haberme invitado. Lo que decía que la persona que tenía que haber hablado hoy aquí, sobre todo en representación de la Fundación para el Desarrollo de América Latina, la Fundación FIDAL, era la doctora Rosalía Arteaga. Ella está de viaje, entre otras cosas porque está de candidata a la Secretaría General Iberoamericana, que es una organización multilateral que ahora mismo está a la búsqueda de su Secretaría General, y la doctora Arteaga es una de las candidatas a la misma y ahora mismo está fuera de Ecuador viajando. Y entonces, bueno, yo soy parte del comité de FIDAL, el comité de asesoramiento de FIDAL, y entonces me pidieron que hablara un poco en su nombre y que hablara un poco de lo que hace FIDAL y también de lo que hacemos nosotros en España en la Real Academia Europea de Doctores, que es una institución que se fundó hace ya muchos años, se fundó hace más de 100 años, y es una institución multidisciplinar donde cabe todo aquel individuo que tenga un doctorado, un PhD, del tema que sea. Es decir, tenemos teólogos, tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos doctores en leyes, en bellas artes, tenemos de todo. Lo cual ofrece una riqueza infinita a las personas que
estamos en esa organización, fundamentalmente porque puedes aprender mucho y de muchas cosas. Y una de las cosas que tenemos, por ejemplo, es el arte. O sea, tenemos algunos doctores en Bellas Artes, tenemos gente muy interesante, como es, por ejemplo, una comisaria de la obra de Joaquín Sorolla, que además es su nieta, que es parte de nuestra institución. Y a veces hemos hecho cosas relacionadas directamente con el arte y con la cultura, por ejemplo, con la música. Hemos hecho alguna cosa interesante, unos conciertos que se llamaban Conciertos Sentidos y luego un subtítulo que era Conciertos con Alma. Y era básicamente, y digo era porque se hacían antes de la pandemia, espero que se puedan volver a retomar en algún momento. Y lo que hacíamos era reunir a artistas de primer nivel mundial que venían de manera totalmente gratuita y daban un concierto a beneficio de una organización sin ánimo de lucro, que cada vez elegíamos una distinta y entonces les dábamos a conocer de esta manera sus proyectos y sus trabajos. Entonces, bueno, era una manifestación artística que de alguna forma nosotros cultivamos. Fidal también ha hecho algunas cosas interesantes y ahora, por ejemplo, hay un proyecto que tiene muy interesante, que es el Ecomuseo. El Ecomuseo va a ser una obra magna que se va a abrir en Quito en cuanto que se pueda, y es una obra donde se van a reunir en una mansión antigua de la época colonial, va a estar en el Quito antiguo, y fundamentalmente lo que van a hacer con el Ecomuseo es tratar de mostrar de alguna manera una especie de lugar ecológico como una forma, una propuesta innovadora que va a estar al servicio de la comunidad y específicamente dirigido a estudiantes de educación básica, media y universitaria, pero también a profesores, intelectuales y a la comunidad científica que requieren de un espacio académico con material de investigación. Entonces, ese museo del cual Fidal ha desarrollado la idea nace para concienciar, instruir y empoderar del tema ecológico a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad iberoamericana en general, para la generación de un espacio de intercambio de información sobre temas que tienen que ver con la ecología, pero también tienen que ver con la cultura, tienen que ver con el arte, tienen que ver con la ciencia. Es decir, porque al final todo eso está unido en un mismo paraguas, ya que, si me lo permiten, y me gustaría, sabiendo además cuál es el perfil de las personas que nos están escuchando, que en un sentido general el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Y esto agrupa ámbitos diferentes y pueden ser pues la escultura, la pintura, la danza, la música, la poesía, la cocina, el cine, los grabados, el teatro, la fotografía, cualquiera de esas cosas, y han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjense que Picasso decía: todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas cuando crezca. Y entonces, claro, para entenderlo basta con fijarse en los niños que son capaces de tomar un lápiz y garabatear una hoja de papel mucho antes de poder hablar. Y desde este punto de vista, el arte es sinónimo de creatividad. Por consiguiente, yo creo que es importante para el desarrollo de habilidades y conocimientos, así como para implementar el aprendizaje y la experiencia. De manera que yo, con estas muy breves palabras, que de alguna manera pretenden ilustrar un poco el por qué queremos estar aquí, por qué queremos participar en acciones que tienen y que unen arte, cultura, ciencia, conocimiento, pues yo le devuelvo a mi estimada Mónica la palabra para que ella continúe dando acceso al resto de personas que van a participar en el día de hoy. Gracias, doctor Calvo. Sus palabras realmente son muy importantes y sobre todo producen encuentros que son muy productivos en la sociedad iberoamericana. Nos gustaría saber si está aquí la directora de la Bienal de Cuenca. Nos gustaría que dé inicio el doctor Juan José Balaguer, director de Industrias Culturales de la Universidad Miguel Hernández, y su presentación, justamente, ¿qué es esto de las industrias culturales? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué es lo que aporta a la sociedad? Doctor Juan José, por favor. Pues bueno, os digo que un saludo desde Orihuela, la ciudad natal del poeta Miguel Hernández, de aquel que hablaba en la famosa elegía de Asigé, de su pueblo y el mío.
Pues bien, contestando a la pregunta, a la incitación de Mónica, ¿qué son las industrias culturales? Por decirlo en una frase telegráfica, pues es, en definitiva, traducir una idea en un bien o servicio, podría ser, ¿no? La idea es importante, el arte es importante, pero a través de las industrias culturales y creativas es cuando tenemos que hacer reflexionar y ver al creador, al artista, sobre las posibilidades de vivir con su arte. Con su arte, pues sea pictórico, literario, musical, el que sea. De acuerdo con la clasificación de la ONU y la UNTAC y UNESCO y demás organismos supranacionales, prácticamente entraría todo, ¿no? Literatura, arte, nuevas tecnologías, vídeo, etcétera, etcétera, diseño y demás, ¿no? Y efectivamente estamos en un tiempo muy interesante para el sector de las industrias culturales y creativas, puesto que precisamente este año ha llegado a tal nivel que la Asamblea General de la ONU el pasado año declaró este presente 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa. Estamos pues finalizando el año, pero dentro de estas actividades, que no han sido muchas, pero que hemos tratado desde la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández, en colaborar con organismos supranacionales. Decimos colaborar en que tuviera la mayor presencia posible. Lo hemos hecho con la presentación de una publicación dedicada exclusivamente a este año, donde aparecen trabajos muy interesantes de especialistas de ámbito internacional. Y lo hemos hecho sobre todo también con el proyecto que ya es una realidad de la Red Iberoamericana de Economía Creativa, porque creemos que más allá de lo que es propiamente un evento que al final de año o del mes ya desaparece y no queda el tiempo, creíamos que mediante publicaciones y mediante la creación de esta red habría ya una presencia continua de la economía creativa, de las industrias culturales y creativas en todo el mundo de habla hispana. Ese es el objetivo que nos hemos fijado. Y yo quería, se habló de, creo que estaba anunciado un poco por cumplir brevemente, pero lo que nos interesa sobre todo es cara al futuro esta red, pero creo que Mónica anunció en el programa hablar de los murales de Miguel Hernández como ejemplo de artivismo y tal, ¿no? Mónica, ¿era así? Sí, sobre todo la importancia de los murales y del arte en la sociedad. Pues ¿Cómo yo rápidamente te voy a trazar unas líneas, voy a dejar dejando un poco con la miel en los labios quizá a los que nos escuchan, porque así tendrán ocasión de ver de qué se trata, bien ya que pueden hacerlo porque está como museo virtual, o bien, ojalá, con la presencia, voy a hacer una breve referencia. Al norte del casco urbano de la ciudad de Orihuela, en la falda de su sierra y lindando con la carretera nacional 340, se sitúa el emblemático barrio de San Isidro, un barrio popular, un espacio en el que el monte, la tipología tradicional de sus viviendas y las pendientes características de sus calles le confieren un atractivo singular y una personalidad propia. Este lugar fue en 1976 el punto de encuentro de artistas de diferentes disciplinas y de distintos lugares de la provincia de Alicante y del resto de España que acudieron al popular barrio para homenajear a Miguel Hernández y reivindicar al mismo tiempo todo aquello que representaba y sigue representando su poesía. Lo que se vivió en Orihuela en la primavera de aquel año fue una auténtica acción cultural surgida desde la disidencia de sectores políticos que en medio de un ambiente de gran tensión social en España quisieron manifestar sus ansias de libertad a través de la comprometida aventura del homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández, cuyo máximo exponente fue la pintada de murales en las fachadas de las casas del barrio de San Isidro. Durante los días 15 y 16 de mayo de 1976, colectivos culturales y artistas llegados de Murcia, Albacete, Alicante, Madrid, Valencia, tales como Arcadio Blasco, Lucio Muñoz, Juan Genovés, Manzanaro, José Gutiérrez, Eduardo Lastres, Candela Vicedo, Díaz Azorín, etcétera, plantearon su batalla cultural armados con las herramientas de los cubos, los pinceles y las escaleras en gráfica expresión de uno de los participantes. No sé si aquellos artistas urbanos de los albores de la transición democrática española
Eran conscientes de que estaban haciendo historia y que ya practicaban lo que hoy conocemos por activismo. Pero lo que ha quedado en el barrio oriolano de San Isidro es un excelente ejemplo de esa manifestación artística que nace de un proceso de radicalización del arte político a lo largo del siglo XX, en particular a partir de los años 60, acompañando una serie de movimientos sociales y reflejando los cambios del mundo real. En la definición más comúnmente aceptada de activismo, se considera el acrónimo formado por combinación de las palabras artista y activista con el significado de arte con un contenido social explícito, una forma de expresar mediante el arte aquello que no funciona bien, el arte como plataforma de denuncia de las injusticias. Entre los temas más corrientes que trata el activismo figuran la marginación, la discriminación, la pobreza, la injusticia, los derechos, los sistemas defectuosos, la violencia, el abuso, el cuerpo, en definitiva, capacidad para intervenir en lo social mediante la acción del arte como forma de captar la atención sobre problemas sensibles para la sociedad, crear impacto visual y realizar críticas sociales o denuncias. Por tanto, nadie mejor que Miguel Hernández, ejemplo de coherencia entre vida y obra, para situar como símbolo de ese compromiso militante con la libertad, la solidaridad, la justicia, los derechos humanos. En el año 2012 se recuperó la iniciativa de pintar las fachadas del barrio de San Isidro y en estos momentos ya se pueden contemplar más de 200 murales realizados por colectivos de Orihuela y artistas de todos los niveles, dando lugar al mayor museo al aire libre que pueda imaginarse, dedicado a la figura y la obra del universal poeta oriolano. Hasta aquí es lo que les puedo dejar para que ustedes, si así lo estiman, pues se queden, como decía antes, con la miel en los labios y si lo estiman, puedan acceder a través de hoy día, afortunadamente, de los medios tecnológicos de que disponemos, porque por distintas vías están en Internet colgados y últimamente por una iniciativa que también desde la cátedra impulsamos en colaboración con UXART, que es una startup argentina con la que generosamente ha colaborado y en la que ha situado Miguel Hernández en un recorrido por Orihuela. Esto también está colgado a través de este museo al aire libre en UXART. El otro aspecto, y hasta el horario que me diga Mónica, que es quien nos dirige, tenemos tiempo, yo dejo un poco también, puedo dejar los objetivos de la Red Iberoamericana de Economía Creativa que tenemos previsto que dentro de este mismo mes quede configurada. ¿Tenemos algún minuto para, Mónica, para ello o lo dejamos para otra ocasión? Yo si me permites, Mónica, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, está quería incidir en este aspecto e invitar a quien así lo desea a incorporarse a la Red Iberoamericana de Economía Creativa. Quien esté interesado puede enviar o entrar simplemente sobre todo entidades, a la dirección redeconomiacreativa.org. Es muy sencillo, redeconomiacreativa.org. Y allí puede ver un poco el resumen del propósito y adherirse, si así lo considera, a esta red que trata efectivamente de potenciar todo lo que tenga que ver con las industrias culturales y creativas, que tiene el respaldo de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, así como de diversas universidades y asociaciones profesionales de distintos países de habla hispana. Sí, de hecho, yo voy a abundar un poco más en esa historia porque SEGIP es una organización que realmente una organización que se creó hace 30 años. De hecho, estos días se está celebrando el 30 aniversario y es una organización que se crea para fundamentalmente aunar los esfuerzos de los países de Iberoamérica, entendiendo como tales a todos los países que son de habla hispana o portuguesa y que por tanto incluyen a todos los países, Brasil, Portugal, desde el ámbito de la lusofonía, y luego España, Andorra en Europa y todos los países de Iberoamérica que hablan español. Entonces, y SEGIP ha mostrado interés en ese tema. Sí, ya he visto que Katia acaba de poder entrar.
Así ya, que... estamos como co-host. Por Sí. favor, sería interesante que ella diera su conferencia y luego, doctor Calvo, Sí. abriera un debate. Perfecto. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, Katia. Hola, mil disculpas, no sé qué pasó, José Ramón, algo pasa, la tecnología tiene estos agujeros negros. No pasa nada. Bueno, si me permiten, es un honor compartir el día de hoy con ustedes. Yo voy a hablar un poco del desarrollo, la memoria, el proceso educativo y artístico de la Fundación Bienal de Cuenca, Ecuador. He preparado una pequeña presentación que quería compartir con ustedes, que es un poco hablar de las memorias, de este proceso que Cuenca lleva alrededor ya casi de 35 años. No sé si se ve en la pantalla. Sí. Yo he pensado, he hecho una reflexión, siempre digo que cuando a uno le invitan a una charla, el que más aprende es uno, porque uno vuelve a revisar los documentos, vuelve a establecer líneas teóricas, y eso ha sido muy grato para mí en esta ocasión. Hablar más allá de las industrias culturales. En un país como Ecuador, que tiene una riqueza ancestral enorme a nivel de cultura, de procesos culturales, de identidad cultural, y con esta múltiple identidad que tienen los pueblos en el Ecuador, ha sido muy interesante que un proceso como la Bienal, que parte de una iniciativa ciudadana y que luego se transforma en una institución, haya podido permanecer por tantos años y apoyar a un arte de vanguardia. He estado revisando en estos días previos a la charla cómo el término industrias culturales fue inventado de alguna manera o creado por la Escuela de Frankfurt con Teodoro Adorno, y como estos autores se preocupaban o les generaba mucha ansiedad el hecho de que los procesos culturales puedan terminarse pareciendo mucho a este capitalismo agresivo y que pierdan un poco su identidad. Y ellos rescatan que siempre el arte auténtico, profundo y sensible no necesariamente va a tener que entrar en lo que llamaríamos industrias culturales. Sin embargo, también se considera industria cultural a todos los procesos que de alguna manera están financiados y entran dentro de un circuito. En eso la Bienal entra en este circuito. Las bienales de arte no tienen un mundo de mercado, pero sin duda influyen al mercado. Cuenca, Ecuador, mediante decreto ejecutivo del 4 de noviembre de 1995 y posterior a la ley número 88, expedida el 3 de mayo del 95, se constituye en la Bienal Internacional de Pintura, encargada a la ilustre Municipalidad de Cuenca para que mediante ordenanza la organice, coordine y realice. Este dato significa que de alguna manera la iniciativa ciudadana de promover al arte se constituye en una institución que es además una institución pública que maneja fondos públicos. En este tiempo, la Bienal se ha constituido y ha crecido en 15 sedes. El próximo año cumplimos 35 años. Apoyamos la memoria, el arte contemporáneo. La Bienal dejó de ser de pintura y se abrió a los nuevos lenguajes del arte. La Fundación Bienal, desde el 17 de diciembre del 2008, fue aprobado por el Consejo Cantonal y funciona mediante una ordenanza. Y está vinculada mucho a la organización de la ciudad y está financiada en su mayoría por el municipio de la ciudad de Cuenca. A la fecha, el presupuesto institucional se encuentra distribuido de la siguiente manera. La Bienal percibe alrededor de $500,000 anuales. El proyecto 2021 son 283,000 en gastos fijos. En proyecto bienal y en gastos fijos 281,000. Somos muy pocas personas las que constituimos este proyecto y en el tiempo de pandemia hemos tenido enormes recortes. Sin embargo, mantenemos la edición pensando que es importante que se sostenga, que se financie. Y creo que formamos parte de las industrias culturales en medida de que recibimos muchos apoyos internacionales que tienen de alguna manera que ver con el circuito. No sé si decirlo comercial porque no somos feria, pero sí al circuito de las instituciones donde hay una enorme inversión. Tenemos en este caso la ayuda de Prohelvetia, desde Suiza tenemos ACE, PICE, España y varias instituciones internacionales que nos ayudan. Si bien de alguna manera en el formato como institución entramos
dentro de las industrias culturales. Creo que la Bienal tiene un sesgo bien importante que me ha parecido muy pertinente compartirlo con ustedes el día de hoy, es que la Bienal está hablando de arte, muchas veces de un arte que contrarresta al sistema, de un arte que hace fuertes críticas al sistema. Con una historia de 34 años, la Bienal ha construido una importante colección de lo más destacado del arte contemporáneo. Es una colección que vuelvo a estar ahí, creo que dentro de las instituciones culturales, de las industrias culturales, en medida de que tenemos una colección avaluada en una cifra bastante importante y que constituye y mantiene obras intangibles que hablan de la memoria. En tiempos de pandemia ha sido muy importante para rescatar el proyecto a su 15ª edición, el acervo, el archivo y la memoria. Se recuperó la colección. Coleccionar arte contemporáneo es bastante complejo. Tenemos pintura, dibujo, instalación, objetos, performance, registros digitales que han cambiado de formato. Lo hemos reparado, hemos constituido y puertas adentro hemos repensado muchísimo la Bienal. Tanto así que en esta edición vamos a tener la Bienal del Bioceno. Estamos a puertas de inaugurar el 10 de diciembre y es una bienal dedicada al entorno del ser humano con la naturaleza, a pensar en tiempos de pandemia cómo construir desde lo intangible líneas de educación que nos permitan tener una idea de ecología y de que el arte genere también propuestas y divergencias. Se han rescatado archivos fotográficos de la primera a la cuarta Bienal. La Bienal es un ejercicio interesante de cómo hemos pasado de lo análogo a lo absolutamente digital. La Bienal tiene nuevas prácticas, tiene un vínculo importante con la comunidad. El vínculo más importante es lo educativo. Para nosotros creemos que el arte contemporáneo genera conocimiento crítico, genera conocimiento sensible, conocimiento con los sentidos, y apostamos desde espacios públicos y desde una inversión pública a generar este vínculo con la comunidad. Hemos revisado y hemos generado muchos activos digitales que están en la web de la Bienal. Hemos establecido un rescate de archivos fotográficos desde lo análogo a lo digital. Hemos propuesto varios manuales de uso de la colección y la Ley de Cultura y Patrimonio nos ha servido mucho como instrumento técnico para conservar la colección. La Bienal tiene 3 grandes premios que conforman la colección. La Bienal es un proyecto de conocimiento y autogestión hacia prácticas profesionales normadas. La Bienal de Cuenca ha generado un espacio importante en el campo de las artes y su discusión teórica. La puesta en escena museográfica y museológica es una práctica que devino de instalar obras bidimensionales a generar diversos displays en espacios patrimoniales según la curaduría de turno. Los espacios patrimoniales, recordando que Cuenca es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha hecho que activemos el patrimonio histórico, se ha evidenciado una construcción de memoria y avanzamos hoy hacia un futuro. Brevemente, para no cansarles con todos los problemas técnicos que hemos tenido, me parece importante hablar de una Bienal del Bioceno, una Bienal que de alguna manera deconstruye las narrativas oficiales o que están en boga y planteamos toda una deconstrucción del sistema de las mismas bienales, apostando por trabajar en un formato sostenible, que para una institución pública es bastante complejo. Me gustaría agradecerles. Este es un breve recorrido por 35 años de trabajo de la Bienal, con 2 obras de artistas españoles que los he elegido básicamente por su obra, ¿no? Está Cristina Lucas al lado izquierdo, que habla del deshielo, de los glaciares, y genera una especie de hipertexto realista donde se siente el derrame del agua en la sala del museo. Al lado derecho, y como una de nuestras estrellitas en términos de arte, está el concierto del Bioceno de Eugenio Ampudia. Eugenio hace una primera versión en el Teatro del Liceo de Barcelona, llena el Teatro de Plantas, y la Sinfónica toca una versión, un homenaje a las plantas. En el registro audiovisual se ve como las plantas vibran, se mueven, y de alguna manera la música las incomoda, las deja activas o las estimula. Vamos a hacer una pequeña versión de esto en la Bienal de Cuenca. Creo que es un aporte enorme en términos de sensibilidad, de conocimiento crítico y creativo hacia la audiencia.
No sé, estoy feliz de compartir con ustedes de cualquier respuesta y creo que en síntesis es como un proceso ciudadano que necesitaba y requería del arte, se ha transformado en una institución que no quiere dejar de ser sensible con los tiempos actuales que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Ha sido muy interesante, además, y además ha mencionado algunas cosas. Yo, la Bienal de Cuenca, además de que de Cuenca es la persona a la que yo estoy sustituyendo hoy, que es la doctora Rosalía Arteaga, Ah, porque claro, claro que sí. ella es la que tendría que haber estado hoy en este lugar, pero como dije al principio, ella no podía estar y entonces me pidió que fuera en su nombre. Pero es que además, y ya se lo comento de paso, la persona que está ahora mismo haciendo de curadora, Blanca de la Torre, me conoce y de hecho va a participar en una iniciativa que hacemos de arte y ciencia en las Islas Galápagos este año próximo. Hay nuestra Real Academia ha organizado una expedición científica y artística a las Islas Galápagos para de alguna manera denunciar la situación que se está viviendo en Galápagos por causa del cambio climático, por el exceso de plásticos, por los problemas de la pesca ilegal, etc. Y entonces se nos ocurrió que vamos a unar en una misma expedición, que es en un barco de National Geographic, pues a un grupo de científicos, incluidos 4 premios Nobel, con un grupo de personalidades del arte. Entonces irán 6, 7 artistas, bueno, y una de las personas que la parte artística de esta expedición ha invitado es a la comisaria, así que por eso digamos que me ha hecho recordar algunas cosas interesantes con lo que contaba, por ejemplo, de esa obra en la cual se ve a los glaciares antárticos moverse, ¿no? Y de alguna forma expresar. Pero yo creo que, no sé si Mónica tendrá alguna idea de qué quiere que hagamos a continuación. Si eso podemos abrir también con Juan José un poco de comunicación sobre lo que son las industrias culturales, porque de alguna manera, claro, las industrias culturales y creativas, UNESCO lleva además dando algunos datos interesantes y se encuentran entre los sectores que más rápido crecimiento tienen en el mundo. O sea, la UNESCO dice que el sector de la cultura representa prácticamente un 6,1% de la economía global y que genera más o menos 2.250 mil millones de dólares de ingresos anuales y casi 30 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y además es curioso, realmente dice que emplea a más personas de entre 15 y 30 años más que en cualquier otro sector. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema al menos, y sobre todo yo no soy experto en esa materia, pero seguro que Juan José o Katia podrían ilustrarnos algo sobre todo ese mundo que se abre a partir de las industrias culturales, y nuestros oyentes, que hay de todo, hay gente joven y gente no tan joven, pues seguramente también tendrán algún interés en saber un poco la opinión que ellos tienen sobre eso, porque en el fondo el arte es el reflejo de la cultura humana y que además sirve para conservar patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo a diferentes generaciones. Así que me encantaría oír su opinión al respecto. Sí, bueno, yo si me permitís, precisamente conscientes de la importancia de las industrias culturales y creativas de este sector, se crea en nuestra Universidad Miguel Hernández la cátedra hace 4 años, porque veíamos que las grandes posibilidades que tiene, sobre todo nuestro enfoque es hacia, aparte de la investigación, como es lógico, y la posible y la difusión, pero fundamentalmente enfocado. Por eso la sede está en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, pero en el grado, en la licenciatura, como antes decíamos, de Administración de Empresas, la parte económica, porque lo que queremos incidir mucho es en la gestión, en la dirección y gestión de las industrias culturales y creativas. Es decir, por eso encaja con la declaración de UNESCO, de la ONU para este año del Año Internacional de la Economía Creativa, que es decir, a partir de la idea del creador, que eso se convierta en un modus vivendi. Es decir, de poco nos sirve, es el criterio que tenemos, ¿no? Pasarlo al ámbito económico. De poco nos sirve un pintor o un escritor o un escultor que recrea y se hace feliz él haciendo la obra
y nos hace felices a los demás cuando la admiramos, cuando la contemplamos, si eso nos da de vivir. Efectivamente, como decía el doctor Calvo, ahí están las cifras en el ámbito mundial de lo que representa el sector de las ICC y el número de empleos, pero sobre todo, en efecto, en gente joven, que es donde, por ejemplo, en España ahora es la mayor tasa de desempleo, se produce en esa franja de edad, ¿no? Entonces, como todos sabemos. Entonces, este es si sabemos cultivarlo, si sabemos orientarlo bien y dar las claves correspondientes y tocar las teclas, un ámbito en el que puede haber un nicho de empleo muy importante. Por eso, desde nuestra universidad estamos en esa línea, en promover la empleabilidad, los proyectos emprendedores a partir de las ICC. No quedarnos en cada reunión que tenemos y cada grupo de jóvenes que acuden, lo insistimos, no quedarnos en la mera contemplación. La formación es muy importante de cada sector artístico, pero para nosotros lo más importante luego es el plan de negocio, sea en plan cooperativo, individual, como empresa, pero el plan de negocio para que se pueda comer de eso que fabrica uno. Así de dicho al modo, digamos, gráfico y sin dar muchos rodeos, ¿no? Esa es nuestra inquietud en este momento y porque le vemos unas grandes posibilidades a este sector para ello. Yo hemos tenido esta mañana una reunión en Alicante muy importante con los rectores de las universidades de la Miguel Hernández y en Petit Comité y de Alicante y un número uno de la inteligencia artificial que fue rector también de la Universidad de Alicante, que es Andrés Pedreño, que creó Universia con el Banco de Santander, es conocido a nivel internacional por eso, sobre todo en el mundo de habla hispana, porque creó Universia y creó la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, célebre. Entonces, pues hemos estado ahí reunidos viendo estas posibilidades, las que tiene, porque luego tiene también, a la hora del patrimonio inteligente, también son muchas las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial, que es con la prevención de que las obras de arte, de que los museos o las piedras, me da igual, tengan colocada a través de la inteligencia artificial un sistema de prevención. Por ejemplo, es un dato que hoy barajábamos, ¿no? Pues ahí hay unas posibilidades de empleabilidad y de negocio, en definitiva, para empresas y trabajadores. Esto es un poco el mensaje que yo quería dejar, el mensaje práctico, porque todos podemos hacer. Yo tenía aquí unos cuantos folios para leer y hablar de filosofía, pero me ha parecido, no sé, más práctico y sobre todo, puesto que tampoco somos muchos, que dejar la semilla de lo que podía ser una traducción del arte, de la creatividad, por decirlo más amplio, en la manera de poder vivir de ello, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias. Y además, nombrar a Andrés Pedreño es probablemente nombrar a uno de los grandes referentes internacionales en un montón de cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y con los MOOC y con un montón de cosas que él ha hecho a lo largo de su muy dilatada y brillante historia. Katia. Es un gran amigo sí, y con el que colabora. Puede enviar recuerdos de mi parte, que hace mucho que no le veo. Pues mañana se los daré, porque mañana tenemos una reunión virtual con Paraguay, o sea que... Pues recuerdos de Cecilia y de José Ramón, así que hace mucho que no tenemos, digamos, contacto con ellos, así que nada. Bueno, Katia, ¿tiene alguna opinión al respecto? Sí, José Ramón, yo le oía a nuestro compañero y realmente me parece maravilloso todo lo que se está haciendo en España y generando. La situación en Latinoamérica y en el Ecuador es mucho más compleja. Oía el número de cifras y después de esta pandemia, o mientras sucede la pandemia porque no se ha acabado, se ha perdido el empleo en espacios culturales y artísticos casi del 70%. Y la reducción de presupuestos para instituciones públicas y privadas realmente está absolutamente caída. Entonces, es un tema súper problemático del cual recién comienzan a percatarse las autoridades locales y nacionales. Por eso es tan importante la Bienal para Ecuador. Me agrada además, qué bella sorpresa saber que tenemos a Blanca Latorre como amiga, que ha venido un poco a reformar el formato de la Bienal.
y nos ha puesto en esta sensibilidad. Y curiosamente yo me iba a colar en ese viaje a Galápagos. Vaya, pues todavía hay tiempo. Bueno, fantástico, me encantaría estar porque creo que eso demuestra, Galápagos es un claro ejemplo de haber trabajado muchos años y todavía no se concluye toda la protección que deba tener. No, Es un no, referente en el mundo y nos duele profundamente a los ecuatorianos que no tenga el suficiente marco legal de protección. sí, no, y de hecho una pena porque Galápagos además, y para las personas que nos estén oyendo que no conozcan a fondo el lugar, yo he estado ya 2 veces y espero volver ahora en nuestro viaje, que ya lo hemos aplazado 2 veces en razón de la pandemia, pero Galápagos es de esos lugares que uno debería ir una vez en la vida. O sea, Galápagos es claramente un sitio donde uno no debería morirse sin verlo y sin darse cuenta. Mira, de hecho, la foto que yo tengo detrás de mí es una foto que tomé yo en De verdad. Galápagos. Así que, es decir, Galápagos es uno de los lugares donde uno se da cuenta de cómo la naturaleza evoluciona positivamente si uno la cuida, si uno le da mimo. Porque Galápagos además ha sido maravillosamente bien cuidado y preservado, sobre todo desde los años 50, cuando fue declarado Parque Nacional. Pues entonces, ahora de hecho el presidente Lasso anunció en Naciones Unidas la extensión de la protección marítima de lo que es el espacio marítimo de Galápagos, que una de las cosas que estaba sufriendo de manera, yo diría, indigna, era el que la pesca la pesca ilegal estaba esquilmando los recursos, porque llegamos a ver fotos de satélite donde 1000 barcos de una determinada nacionalidad estaban colocados en los límites de las aguas territoriales de Galápagos, e incluso había barcos factoría que estaban a su vez captando con redes enormes a los bancos de peces. ¿Y eso qué sucedía? Pues que, por ejemplo, las poblaciones de pingüinos no podían alimentarse porque no les llegaban suficientes peces para poderse alimentar, con lo cual estaban empezando a disminuir las poblaciones de pingüinos de Isla Fernandina, por ejemplo. Entonces, es decir, que todo ese tipo de cosas, y una de las razones de esa expedición y de mezclar arte y ciencia fue porque además encontramos a una fundación española que es Quo-Artis, que de alguna manera ellos se han especializado en eso y quisimos darle voz a los artistas científicos y a los científicos que les gusta el arte, para que en conjunto hiciéramos una manifestación al respecto. De hecho, eso espero que podamos conseguir los recursos para hacer un documental que pueda después mostrar al mundo la situación de Galápagos y por qué estamos preocupados sobre eso. Entonces, bueno, yo espero, Katia, que pueda acompañarnos. Por favor, Sería un placer. Sí, porque la Bienal quiere construir no solamente en el territorio de los museos, sino en territorios de residencias y reflexiones profundas. El Ecuador es un país con una biodiversidad maravillosa y Galápagos es sin duda el emblema de Ecuador hacia el mundo, que hay que cuidarlo. Creo que la urbanización, la gentrificación y un turismo muy agresivo le ha lastimado bastante. Sí, sin duda. Esperemos que mejore. No, y hay una cosa que iba a aprovechar con el permiso de Gloria. Hablando de ese tema, hay un informe que hizo el BID, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que se llama El futuro de la economía naranja, fórmulas creativas para mejorar vidas en América Latina y Caribe, y que además identificó 5 motores de cambio que, en la opinión de los autores del informe, van a configurar la economía creativa en la próxima década. Y yo creo que si a las personas que nos escuchan que tengan interés en este tema, creo que valdría la pena que lo vieran. Es un informe que está accesible en la web, se puede ver, y yo les hago un mini resumen de lo que ese informe dice, pero básicamente el resumen último es que, de acuerdo con este informe, el trabajo creativo y cultural es y seguirá siendo un motor crucial en el crecimiento y el desarrollo económico, y que las medidas que se van adoptando para cultivar, para amplificar y para empoderar el trabajo de los innovadores culturales, al final van a terminar rindiendo beneficios para todo el mundo. Pero también dice, y eso estoy totalmente de acuerdo con Katia, que eso solo se va a producir si los gobiernos, si las empresas y las comunidades deciden actuar y adoptar nuevos rumbos, porque
las herramientas para lograrlo ya están disponibles y son de acceso relativamente sencillo. Lo que hay que hacer es tener la voluntad política y la voluntad social de implementarlos, porque yo creo que ahí puede ser, sobre todo dirigido a las personas que nos escuchan, una parte importante de lo que estábamos hablando ahora mismo. Así que no sé si tienen algún comentario o si alguna persona de la audiencia quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Creo que esto es un diálogo abierto y no sé si Mónica tiene algo. Pasa que a Mónica tengo la impresión de que tiene alguna dificultad con conexión porque va y viene la señal y la veo entrar y salir, con lo cual no sé si me está oyendo. Pero si no, alguien de la audiencia que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Como yo no los veo a todos, directamente el que quiera, pues que abra su micrófono y nos pregunte. Que los aquí presentes estaremos encantados de... Qué barbaridad, qué bien lo estamos haciendo, que nadie quiere preguntar nada. Bueno, pues yo creo que entonces seguimos un poco hablando. Juan José, ¿tenías algún otro comentario que también que querías hacer al respecto? No, yo ahora era poner en valor precisamente por lo que estáis diciendo y por lo que Katy hablaba de la situación en Ecuador, etcétera, que se han invitado también a que se incorporen a la red universidades de ahí de Ecuador, han sido invitadas, yo espero que responderán. Y la virtualidad de este propósito nuestro de la red es que estaremos en comunicación unos con otros, intercambiando experiencias, no conlleva ningún compromiso económico, sino el aportar de los propios recursos que cada uno estamos movilizando, llámese humanos o económicos, pues poner en común esas actividades y las buenas prácticas, como ahora se dice, de un sitio y de otro, ¿no? De aprender, todos tenemos que aprender mucho y aportar algo y enseñar algo, ¿no? Entonces, esta red va a tener esa virtualidad porque conforme yo veo que estamos ampliando las relaciones y la gente interesada en adherirse a la red, veo que hay experiencias muy útiles o se sorprenden también por lo que hacemos en otro sitio. Ese puede ser el campo común. Esto puede terminar realmente, como hoy lo hablaba yo y me alegro que sea amigo también de José Ramón Calvo, con Andrés Pedreño. Él animaba como hombre inquieto e impulsor de estas cosas, y animaba a decir: Juanjo, esto puede terminar convirtiéndose en un campus de la economía creativa. Y hoy día más en un campo virtual, efectivamente. Al final, del recorrido, yo no sé cuándo estaremos, si nos pillará o no, yo espero que sí. Al final de este recorrido puede llegar a constituirse un auténtico campus de la economía creativa de habla hispana. Sí, vamos a poner a rodar el balón, pero con las buenas impresiones que tenemos de SEGIP y ojalá la renovación que debe producirse próximo, tengamos suerte con quien ocupe ese lugar también, pues yo creo que esto puede terminar en algo importante, ¿no? Ese es el mensaje que yo quería dejar. Alegrará mucho. Que una cosa que yo iba a preguntarles, eran dos preguntas realmente. Una es que está claro que a lo largo de la próxima década el cambio climático va a amenazar la estabilidad ambiental de las regiones y esto también va a repercutir de alguna forma en la creatividad y en los artistas y quienes trabajan en las industrias creativas y culturales. Entonces, ¿ustedes qué creen, cómo creen que va a tener esa repercusión, por ejemplo, en una red como la que habla Juan José o en el caso de una actividad establecida como es la Bienal de Cuenca? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Eso le toca a Katia. Gracias, Juan José. Bueno, yo creo que la red y la red que ahora mismo nos propone Juan José, todo le suma a la Bienal. Mientras más trabajemos en red, en cooperación y colaboración, eso nos va a ayudar a fortalecer a las industrias culturales, a los procesos creativos, a fortalecer y darles un lugar de valor a los creadores, que ahora mismo en contextos como el ecuatoriano que lo mencionaba, estamos en una situación de profunda crisis. Si las instituciones, si las acciones son más vinculantes, más cooperativas, yo creo que podemos decir, como dice la curadora de la Bienal, tener futuros más posibles, ¿no? De lo contrario, trabajar aisladamente y no en cooperación, tanto en manera virtual o física, creo que disminuye las posibilidades. Por eso es tan importante para la Bienal y para mí como
profesional de arte y cultura, trabajar con ustedes, entender, escuchar cómo desde esta iniciativa que de alguna manera tiene un formato europeo, pensarlo para Latinoamérica, cómo ajustarlo al Ecuador, al contexto ecuatoriano, donde no existe un marco legal lo suficientemente sensible con los procesos culturales ni artísticos. Hay una ley de cultura a la que le faltan ciertos instructivos y ciertos análisis para que pueda sumarle más. Por ahora estamos como Galápagos sufriendo esta invasión de estos barcos pesqueros crueles y perversos con la naturaleza. También, así como se defiende a la naturaleza, debe defenderse la cultura y para eso se requieren marcos legales activos, posibles y pragmáticos. Sí, eso sin duda. Y una pregunta que se me ocurre después de oírles hablar, Sí. La pandemia, o sea, eso que Rosalía Arteaga llamó que el cambio de era, de hecho Rosalía dice que las siglas ACDC van a cambiar de significado, ahora significarán antes del coronavirus y después del coronavirus. Entonces, es decir, ¿cómo creen ustedes en positivo y en negativo que ha afectado este tiempo de enclaustramiento, este tiempo de encierro mundial y la situación? Evidentemente todavía estamos en medio de esa pandemia. De hecho, en España ya tenemos la 6ª ola en marcha de contagios. Afortunadamente tenemos la suerte de que en nuestro país casi el 90%, más del 90% de la población está vacunada y por tanto las consecuencias dramáticas que vivimos en los primeros meses no se están dando. Pero hay otros lugares, tanto de Europa como de Iberoamérica, donde eso aún está siendo afectado. Ecuador, por ejemplo, es un país donde los índices de vacunación son muy altos y de hecho creo que el presidente Lasso cumplió con uno de sus principales promesas electorales, que fue vacunar en los primeros 100 días a unos cuantos millones de habitantes y lo cumplió. Entonces, bueno, yo creo, pero hay otros lugares que lamentablemente no están así. Entonces, ahí me gustaría saber la opinión que les merece a ustedes, expertos en ese tema, esa situación, ¿no? ¿Vas tú, Juan José? No, yo te dejo porque temas de ahí de Galápagos y de Ecuador y demás, ahí yo me tengo que callar, yo tengo que aprender. No, Bueno, a mí me parece que esto que decías tú, José Ramón, me parece muy importante esta propuesta de Rosalía, ¿no? El AC o el DC, y pensar que la vida, el mundo y su estructura como la conocías, no, o sea, como la conocíamos, no va más, que va a haber unas transformaciones enormes, que tiene un lado positivo en el sentido de que va a haber esperemos, una mayor conciencia del cuidado, justamente del tema que ahora es acuciante para la Bienal del Bioceno, de la convivencia con el ser humano y su entorno natural. Esto es como aspiro que la reflexión sea profunda en respecto a la conciencia que uno debe tener con el entorno natural. Sin embargo, sí hemos visto en espacios como Ecuador, que ha tenido una vacunación altísima, que después de la vacunación, que funciona mucho como un paliativo para muchas personas a nivel mental, no me refería con la enfermedad, y tenemos un desborde enorme de un encuentro de masa que comienza a conflictuar también el tema de la enfermedad, que también comienza a derrochar, a tomar revancha sobre este tiempo de silencio y de encierro, y no veo todavía la construcción o el nacimiento de una conciencia colectiva frente a la problemática que pasamos, y que además, donde la ciencia ya anuncia que esta es la primera pandemia de otros. Es muy interesante Cuenca, porque Cuenca está atravesado por 4 ríos. Mucho del homenaje que los artistas participantes en la Bienal van a hacer al agua. El subtítulo de la Bienal en esta edición es cambiar la Bienal del Bioceno, cambiar el verde por azul. Estamos planteando también, después del greenwashing, pensar en lo que también debe cuidarse, en lo que también debe protegerse. Si Cuenca gana en una sesión de UNESCO en Marrakech ser Patrimonio de la Humanidad, no lo hace solo por su hermoso casco histórico o centro colonial, lo hace también por el entorno natural. El Cajas, la cadena montañosa andina que nos rodea y de donde vienen los 4 ríos de agua de manantial que nos cruzan, creo que eso le da un sentido enorme, no solamente de pensar los centros o desde la UNESCO, los centros importantes arquitectónicos, históricos, no, sino los centros naturales. Tenemos Galápagos como otra maravilla, pero en una situación de absoluta vulnerabilidad. Tal vez el arte sea una herramienta, tal vez la cultura sea una herramienta para construir esta conciencia que todos necesitamos y ansiamos. Así que contesto con una pregunta.
Sí, yo creo que esa es una muy buena reflexión, Katia, porque de hecho el arte probablemente va a tocar la parte más sensible del ser humano, que es esa parte interna en la cual, que son las emociones. Es decir, el arte es emoción, el arte a fin de cuentas, cada uno además va a tener una respuesta diferente ante una misma obra. O sea, habrá gente que quede indiferente y otros que sentirán que aquello les ha atravesado el alma. Pero eso también pasa con la música. Es decir, la música, hay personas, de hecho había una frase que a mí me gustaba mucho que decía, hay dos tipos de música, la buena y la mala, la que me gusta y la que no. Dice, porque mala depende de para quién sea, pues puede ser para ustedes malísima y para el del vecino de enfrente es espléndida. Entonces, aquí al final yo creo que siempre lo que estamos hablando es de un tema de emociones y claramente el arte va a ir a esa parte del ser humano que es la parte más emocional, con lo cual yo creo que todo lo que podamos hacer en este momento, pensando en que efectivamente estamos viviendo en una nueva situación, porque no cabe duda que, fíjense una cosa, una partícula que es 900 veces más pequeña que el diámetro de un cabello humano, paralizó el mundo. Y paralizó el mundo por completo. Es decir, esa partícula que además no puede vivir sola, es decir, la partícula no se puede reproducir, tiene que unirse a otras células para, utilizando, digamos, el código genético de otras células, poder reproducirse. Entonces, ese virus, el coronavirus, pues al final resulta que eso minúsculo e insignificante ha conseguido paralizar el mundo. Katy acaba de decir que vendrán otras pandemias, claro que vendrán otras pandemias y tendremos además, y seguramente la gente más joven que nos está escuchando en su generación vivirán alguna otra, porque en la nuestra realmente ha sido la primera gran pandemia, porque las anteriores realmente, que la última grande que pudo ser la del año 18, la de 1918, la mal llamada gripe española, pues fue realmente, mató a 50 millones de personas en las situaciones en las que estaban. Ahora mismo la pandemia actual yo creo que, entre otras cosas, nos ha enseñado varias cosas y todas ellas las que nos ha enseñado tienen que ver con que el ser humano tiene que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, yo hago una breve reflexión sobre lo que creo que hemos tenido que aprender obligatoriamente en este tiempo. Una es que el país que no investiga es un país que paga réditos a otros que lo han hecho. Por tanto, te quedas atrás. El país que recorta, digamos, medios en salud va a pagarlos en vidas. El tercero, el país que no invierte en educación para que todos sus niños tengan capacidad de acceder a los medios, digamos, digitales, porque en el fondo vivimos en un mundo digital y la nueva revolución mundial es la revolución digital, incluso en el arte. O sea, ya estamos viendo que existen grandes movimientos culturales que tienen que ver con el arte digital, con el tema, con el uso de la inteligencia artificial. Pero lo que no puede ser es que, y hay un caso que yo cuento mucho, que es el de una maestra de Ecuador, que es Carolina, que durante el tiempo de la pandemia Carolina cargaba su pizarra en su bicicleta y recorría 20 kilómetros diarios para ir a dar clases a niños que no tenían acceso a ningún tipo de sistemas de acceso por supuesto, ni a tablets, ni a computadoras, ni a nada que se le pareciera. Y entonces Carolina cargaba su pequeña pizarra y se iba a dar clases a entornos rurales sin que nadie le pagara por ello. O sea, eso lo hizo por pura vocación y amor al arte. De hecho, la Fundación Fidal reconoció su mérito este año con un premio a la excelencia educativa por esa razón. Entonces, yo creo que el tema de la investigación, el tema de la salud, el tema de la educación son tres temas que probablemente deberíamos grabarnos a fuego, que los gobiernos y los países nunca deben ahorrar en ese tema. Igual que tampoco debe, y eso creo que a algunos de los que estamos aquí nos afecta, los que estamos más cerca de la tercera edad que de la segunda o de la primera. Hemos sido los grandes damnificados. La tercera edad ha sido la gran damnificada de esta tragedia y de esta pandemia. Tampoco podemos permitir que las personas que de alguna manera nos dieron con su trabajo, con su esfuerzo, el nivel que ahora mismo gozamos y disfrutamos, pues tengan que morir como lo han hecho, tengan que estar abandonados como lo han hecho, sin que haya mecanismos que eviten que eso suceda.
y yo creo que eso es aplicable a todo. De hecho, el otro día estaba leyendo una información sobre artistas que han visto afectada su calidad de vida y, por supuesto, su cantidad de vida en el momento en el que han dejado de poder producir, porque vivían del público, vivían de las exposiciones, todo eso se canceló, pero ellos no tenían ningún tipo de respaldo detrás. O sea, producías, vendías, comías, pero el momento en que no produces, no vendes y no comes, ¿de qué vives? Entonces yo creo que esas son cosas, por lo menos elementos de reflexión que me gustaría que en el ratito que nos quedan, que si no entiendo mal nos quedan como 2 o 3 minutos, pudiéramos discutir un poco al respecto. Sí, Juanjo, sí. sí. No, lo que decías ahí, estamos en lo que al final volvemos al principio. No producen, yo creo que lo que has apuntado de estos creadores, por un lado hay una cuestión material y otra yo creo que moral, ¿no? El artista se debe mucho a su público, es mi modo de ver, ¿no? Es decir, el artista, si hablamos de un artista musical, por decir algo, de teatro, sin el aplauso no es nadie. Mi modo de ver, ¿no? En el teatro, en la música, ¿no? O en el caso de pintores, pues si no concurre a las exposiciones, a las muestras público, ¿no? Y si no hablan con su público, si no están en contacto, esa es una cosa moral. Y la otra, la material que hablábamos, al final pone de manifiesto lo que al principio yo trataba de defender como tesis fundamental. La obra no está para recreo o satisfacción del propio autor o de alguien de su entorno, sino para poder vivir de ella. Efectivamente, como tú decías, José Ramón, claro, si no, no ha habido oportunidad de abrir una sala de exposición o de abrir un teatro para la música, pues esa gente no ha comido todo este tiempo, ha tenido dificultades y ya está. O sea, es así de simple. Sí. Katia. Bueno, a mí me gustaría completar lo que dice Juan José en el sentido de que la reflexión o las acciones deben ser en términos de economía, de moral, pero también de ética, ¿no? Tú decías que un gobierno que no invierte en educación, en salud, las consecuencias serán graves. Un gobierno o un país que no invierte en los procesos creativos, que no apoya a la cultura con herramientas fáciles de usar y prácticas y además sensibles del mundo del arte y la cultura, también puede esperar una debacle en ese sentido. Y creo que en eso hay que ser profundamente luchadores, combatientes, porque no podemos esperar solamente del gobierno o las instancias gubernamentales, sino que desde la ciudadanía, desde estos grupos académicos, se construye este trabajo de barricada, ¿no? De seguir peleando por lo que creemos y que además, después de la pandemia, mientras sucede esta pandemia, hemos comprobado que son esenciales para la vida y para el pensamiento. Eso, no sé, ¿qué más podemos seguir conversando? Ha sido un enorme aprendizaje escucharles y se me han abrido muchas ideas de lo que se puede plantear, por lo menos en mi localidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia, y muchísimas gracias, Juanjo. Yo no sé si Mónica está disponible como para poder despedirnos, porque no sé si al final ha podido arreglar sus problemas técnicos. No sé si me oye, pero si no me oye, pues entonces yo creo que voy a tomarme la libertad yo de despedirme de todos, darles las gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta una próxima ocasión. Juanjo, Katia, un placer y seguimos en contacto. Un placer, Igualmente. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Ya le traslado tu saludo a Andrés Pedreño. Sí, el mío y el de Cecilia Quindelán, que es mi mujer y que es su amiga del alma, que empezaron juntos en la universidad. Estupendo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Chao. Adiós. Honor, buen día. Adiós. Chao, adiós, Katia, chao.